bueno, obviamente surgían algunas preguntas en relación a la propuesta, ¿no? Hablar de religiones mediúnicas, lo cual siempre genera desde el aspecto desde el lugar del investigador esta necesidad de colocar ciertas palabras o ciertas clasificaciones para poder comprender lo que se supone que son los estudios. Tema que, bueno, vamos a ver qué opinan los cardesianos sobre esto de religión. Si existe un campo mediúnico o un continuo mediúnico, digamos que también esto es un tema que me parece algo bastante relativo en cuanto a la heterodoxia y la diversidad que uno puede encontrar dentro de las asociaciones cardesianas, por lo menos en Argentina. Es difícil hablar de una homogeneización, una homogeneidad más allá de los intentos de la Confederación Espiritista Argentina, que agrupa una gran cantidad de asociaciones y que de alguna manera trae o intenta traer desde Brasil algunas pautas de la Federación Espírita Brasileña, como por ejemplo el estudio sistematizado de la doctrina espírita, que es una serie de manuales a través de los cuales, bueno, los adeptos al espiritismo estudian, ¿sí? Tienen sesiones de estudio sobre los principales libros producidos por Allan Kardec. Bueno, otro tema que voy a tratar rápidamente, todo esto, digamos, libro de mentes, diferencias y semejanzas entre Basilio, con las religiones, digamos, afroenmendistas. Si son antiguas y nuevas maneras de ser múltiples, esto de antiguo y nuevo, bueno, evidentemente vamos a ver que hay grandes cambios en lo que respecta a cómo se desarrolla la mediunidad, por lo menos en lo que hemos visto acá en Argentina y cómo es hoy la mediunidad en Argentina y cómo era cuando la mediunidad inició. Y de ahí, bueno, hablar del futuro. El espiritismo cardesiano acá en Buenos Aires surge muy tempranamente. Ustedes piensen que Allan Kardec, su alias, ¿no? El nombre que le da uno de los medios que consultan, escribe el libro de los espíritus y lo edita ya por abril de 1857. Ya nosotros en octubre de 1857 encontramos a este señor, a este inmigrante español, Justo José de Espada, malagueño, que llega a Buenos Aires y comienza a organizar los primeros grupos de mesas en pleno centro, en diagonal a la botica de Arizabalo, en diagonal a lo que sería hoy el obelisco, ¿sí? Muy cerquita de acá. Y bueno, su idea, a partir de algunos textos que hemos encontrado, que son los primeros textos que seguramente circularon, editados acá en una imprenta muy cercana, ahí por la zona de Plaza de Mayo, que tiene que ver con lecciones espirituales, en donde él, al principio y en este año, 57-58, se declara como un buen hijo de la Iglesia Católica, pero que dice no podemos desconocer los mensajes de los espíritus. Esto obviamente no se asienta sobre la nada. No es que Espada llega y entonces dice vamos a reunirnos en las mesas a trabajar con mensajes de los espíritus. Estas prácticas ya venían siendo habituales en la ciudad de Buenos Aires, de hecho hay muchos registros en algunas revistas. Encontramos registros de sesiones de mesa en el 52, 54, 57, pocos años después de todo el auge y la explosión de la Warner Fox en Estados Unidos a partir de 1847. Obviamente con un tono, podremos decir, doméstico y hasta jocoso, ¿no? La revista El Diario de Varela lo tomaba con mucha sorna a esto de contar la experiencia de una chica que en una sesión en la noche, en una tertulia, pregunta si su novio le engañaba y la mesa, por supuesto, contesta afirmativamente, ¿no? Y así terminaba rápidamente la sesión de mesa. Lo que introduce, lo que intenta introducir Justo de Espada a través de estas prácticas, y en estas prácticas que ya estaban instaladas, era que esos mensajes que los espíritus traían no eran cuestiones solamente domésticas, sino que detrás de eso había otro tipo de mensajes que tenían que ver con cuestiones de cambio, de evolución, de cambio social, de cambio moral. ¿Sí? Es decir, comienza a introducir otros elementos a partir de, además de los simples elementos domésticos, que la gente que preguntaba cosas de la vida cotidiana, a la mesa, a los espíritus o a lo que fuera, que digamos movía la mesa. En ese momento más asociado a espíritus era una cuestión
relacionada con el magnetismo, ¿no? Se suponía que las personas sentadas alrededor de la mesa tocaban la mesa y la mesa se magnetizaba, o transmitían fluidos a partir de los cuales la mesa cobraba vídeo, respondía además de manera inteligente. Obviamente la mediunidad, digamos, está basada en lo que es la doctrina, digamos, kardeciana. Si bien, digamos, en el libro de los espíritus es explicado, Kardec escribió un libro específico describiendo cuáles son las formas de mediunidad. No es que solamente hay una única forma de mediunidad o de conexión, sino que hay diversas maneras, y que tiene que ver justamente con lo que habíamos estado hablando recién de cierto desarrollo, de medium que desarrollan determinadas maneras de conectarse con ese mundo espiritual. Y esto obviamente está basado en lo doctrinario, es decir, existe un alma, existe un cuerpo y un perispíritu. Cuando las personas morimos o desencarnamos, ese alma, digamos, se transforma en espíritu, sobrevive a la muerte, y no solamente sobrevive a la muerte, sino que puede reencarnar. Y además, una de las características fundamentales, y que hace lo que estamos hablando de que esta mediunidad, es que existe lo que se llama la comunicabilidad. Es decir, ese mundo espiritual que coexiste con nosotros tiene de alguna forma la capacidad de comunicarse con todos nosotros. En principio con todos nosotros, pero particularmente con algunos de nosotros o algunas personas que desarrollen en determinadas formas y con ciertas reglas lo que se conoce como la mediunidad, es decir, esta capacidad de poder conectarse con ese mundo espiritual. Y esto requiere un trabajo. Algunas personas tienen lo que se llama una mediunidad natural, no necesitan trabajo, no necesitan desarrollo naturalmente, tienen ciertas formas de expresiones que tienen que ver justamente con características particulares. Pero bueno, esto, digamos, es interesante y fundamental pensar que la mediunidad es obviamente parte fundamental de la doctrina kardeciana. Sin embargo, Espada tiene algunas dificultades al armar, digamos, los primeros grupos de Mesala. Y de hecho termina yéndose a Montevideo, funda el espiritismo montevideano. No sabemos si fracasa o no, pero bueno, retorna con Casares a Buenos Aires, y recién en 1869-1870, que es la fecha en que la mayoría de estos estudios han fijado como el origen del espiritismo kardeciano en la Argentina, ahí comienza a armar, digamos, grupos que luego se van a dividir y van a digamos, ser el germen de las primeras asociaciones espiritistas acá en Buenos Aires y en Argentina. Estamos hablando de que, para que tengan una idea, en Buenos Aires y en Argentina todavía subsisten 6 asociaciones desde el siglo XIX que continúan en funcionamiento y que son las más antiguas en todo el mundo. Estamos hablando de, por ejemplo, Constancia en 1877, la Fraternidad en 1880, Dios y Progreso en 1889, la Providencia, bueno, la CEA. Es decir, existen 6 asociaciones acá en Argentina que continúan funcionando desde el siglo XIX. Es decir, cerró la asociación fundada por Kardec y otras muchas asociaciones, incluso en Brasil, y nosotros tenemos asociaciones que ya tienen 142 años de funcionamiento ininterrumpido. Cosme Mariño plantea en su libro que el primer problema que tienen justamente con el tema de la mediunidad es, bueno, ¿qué hacemos con la mediunidad en las asociaciones? Entonces, él divide en 3 categorías a estos grupos, en teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Rápidamente, ¿qué es esto? Bueno, los teóricos sostenían que lo más importante dentro de la actividad del espiritismo era lo doctrinario, ¿sí? Aquello que podríamos aprender, que podríamos, digamos, tener en cuenta en relación a qué es el progreso, cuáles son las condiciones, digamos, para desarrollarse espiritualmente, para desarrollarse moralmente, y que con eso era suficiente. Es decir, podíamos prescindir de la mediunidad. Podíamos tener, digamos, un grupo kardeciano sin mediunidad. Por otro lado, aparecen los prácticos, que decían todo lo contrario. En principal dicen es la mediunidad. Sin mediunidad no hay kardeciano, no hay asociación. Y de hecho solamente se dedicaban a realizar actividades prácticas de mediunidad. Esto podemos saber cómo se continúa en el tiempo y hasta ahora. Y obviamente los teóricos prácticos, ¿no? Los que estaban en el medio. Lo que decían, bueno, hagamos las dos cosas. Hagamos sesiones de estudio, estudiemos la doctrina espírita, estudiemos libros, leamos y además hagamos sesiones. ¿Esto tiene implicancias digamos, desde el pasado hasta hoy? Sí. De hecho, digamos, en el recorrido que hemos hecho por muchas asociaciones, Providencia, por ejemplo, como decía, una de las sociedades más antiguas de estas que
continúan en funcionamiento del siglo XIX, ha dejado de tener mediums, no ha logrado formar nuevos mediums, y entonces se ha transformado en una asociación que tiene una asistencia importante de gente en una asociación cardesiana en Buenos Aires. Estamos hablando de 40 50 personas, son asociaciones chicas, no es el volumen, digamos, de socios que tienen las asociaciones en Brasil. Estamos hablando de sociedades de entre 20, 40, 50 personas en promedio, ¿sí? No más que eso. Son asociaciones, digamos, muy reducidas en términos de socios, más allá de que algunas asociaciones tienen 100 socios, digamos, activos, anotados, pero la participación en sí es muy escasa, solo da, digamos, conferencias. Otras asociaciones que también han perdido los medios se han transformado en centros culturales y alquilan sus salas mediúnicas para hacer actividades, porque necesitan el ingreso, porque son asociaciones civiles además, y bueno, necesitan mantenerse. Hay otras asociaciones, como por ejemplo vamos a ver pues algunas fotos por venir, donde solamente se realizan sesiones, es un gran salón en donde solamente se trabaja la mediunidad, vamos a ver las propiedades de esas sesiones, y el estudio se deja, digamos, del lado del aspirante o del que asiste a la sociedad. Eso hace obviamente que también lea no solamente a Kardec, sino que lea todo aquello que, según el criterio de cada uno de los asistentes, tiene algo que ver con lo espiritual. Entonces ahí encontramos gente que estudia astrología, tarot, yoga, New Age, gente que, la señora que va a tocar el órgano en la iglesia el domingo y el sábado y el jueves participa de la sesión espírita. Tenemos, digamos, una integratividad de creencias dentro de estas sociedades que es impresionante. Los tipos de mediunidades, digamos, han ido variando. Básicamente nosotros vamos a dividir en tres, porque son las que después va a tomar, ustedes saben, todo digamos, la corriente de estudios psíquicos en Londres, la corriente de estudios metapsíquicos de París, luego la parapsicología en Estados Unidos con Ryan. Van a tomar, digamos, tres grandes grupos de expresiones. Me parece, digamos, para mí, digamos, muy útil dividir esta mediunidad en estos tres grandes tipos de expresiones, que tienen que ver específicamente con, bueno, qué pasa o qué hace el medio. La primera, la de efectos físicos. La de efectos físicos implica, o se supone, que este mundo espiritual tiene influencia sobre el mundo físico. A través de un medium puede realizar determinadas proezas para nosotros, como por ejemplo, no sé, desde levitar al medium, levitar la mesa, hacer desaparecer objetos, materializar plantas, materializar animales, materializar fantasmas, producir todo tipo de cambios en el ambiente, como frío, calor, luces, etc. Una parafernalia de fenómenos que, como bien decía Miguel, Javier Houdini se dedicaba específicamente a desmitificar, ¿no? Y a partir de esta supuesta falsa premisa de si puedo reproducirlo mágicamente, entonces todos los fenómenos son falsos, de alguna forma se dedicó a decir que, bueno, todos estos fenómenos forman parte simplemente de un círculo. Luego tenemos los fenómenos de efectos psíquicos o fenómenos subjetivos. Tienen que ver con todo aquello que el medium transmite desde el mundo espiritual y que son conocimientos, ya sea pueden ser mensajes para el consultante particular como mensajes para la sociedad. Y estos mensajes provienen de todo tipo de espíritus. Y también, de acuerdo a las fechas, hay determinadas fechas en las cuales, por ejemplo, se conmemoran el día de los directores de la casa o los directores de la sociedad espírita. Entonces, en una especie de orden sucesivo se van presentando, por ejemplo, Constancia Come Mariño y algunos otros personajes que han sido directivos de la casa y transmiten algún mensaje. El tercer grupo o el tercer tipo de mediunidad, que siempre fue la más controversial, por lo menos en el discurso del espiritismo, son las sanaciones, las curaciones. Ellos en general prefieren hablar de sanaciones en un sentido amplio, porque no solamente se trata de algo que tenga que ver con lo físico, sino que tiene que ver también con lo moral y con lo espiritual. Obviamente el tipo de mediunidad y el tipo de espíritu que corresponde a cada una de estas mediunidades no son los mismos, ¿sí? No es lo mismo el espíritu que viene a levitar al medium o a romper las cosas en la casa o a hacer estallar las ventanas, que el medium que toma o no toma, en realidad se conecta con un espíritu que viene a dar un mensaje de progreso y de decirle a la sociedad que los mediums deben, digamos, cambiar su camino, que deben dejar de fumar, que deben tener conductas más adecuadas moralmente para poder, digamos, progresar espiritualmente. Es decir,
Los espíritus también, en esta idea de desarrollo evolutivo bien darwiniano, que tiene, digamos, la teoría kardeciana, evolucionan y hay una especie de sincronicidad entre la evolución del medium y la evolución de los espíritus. A mediums más evolucionados moralmente, ¿sí?, es más probable que conecten con espíritus más evolucionados moralmente. Esto tiene una implicancia enorme en la sociedad, porque al principio en Constancia se habla incluso de las luchas entre los espíritus malos y buenos, que tomaban a los medios y los hacían vomitar, y era un desastre la sesión, hasta que estos espíritus que entraron en pugna lucharon, por supuesto ganaron los buenos, y entonces la sociedad de Constancia comenzó a recibir los mensajes espirituales de espíritus más elevados, que comenzaron a darle trascendencia a la asociación y permitieron la evolución de la asociación. En general, digamos, así como arrancamos, o como arrancó Espada en 1857, la idea, digamos, de cómo evolucionan las sociedades establecidas acá tiene que ver con esto, del grupo doméstico al asociacionismo. Siguen, digamos, generándose en Argentina por lo menos, en los últimos años, la idea de que en un grupo pequeño, que no está asociado, por algún conocimiento, por alguna experiencia de una persona, que de alguna forma comienza a ser central, como figura de medium, se arma un pequeño grupo, ¿sí?, y con el tiempo puede llegar a asociarse o no. Pero en definitiva, digamos, la mayoría de los grupos de las que hoy conocemos como asociaciones partieron de grupos domésticos, gente que se reunía en sus casas, con amigos, y que de alguna forma, bueno, terminaron a lo largo, digamos, del tiempo convirtiéndose en asociaciones civiles y luego, con la ley de cultos, teniendo que inscribirse como un culto no católico. Nosotros acá en Argentina, y como en el resto del mundo, no es diferente digamos, la evolución de las mediunidades acá en Buenos Aires, en Estados Unidos y Europa. El espiritismo parte de la espectacularidad, dijimos, de los medios de efectos físicos. Acá tenemos a Estela Guerinoa Rodríguez Freire, una tucumana, esposa de uno de los editores del Correo Español de Buenos Aires, que daba sesiones en su casa, hacía levitar la mesa, llamaba a personalidades de la política, militares y de la alta sociedad para mostrar los prodigios de las sesiones, con las cuales esto lograba el convencimiento y por lo tanto, digamos, un concepto fundamental que era la legitimación, o sea, obtener la legitimación a partir de mostrar personas, tanto sean de la ciencia como de la política, como de cierto rango social, de que efectivamente esto que estaban viendo, digamos, no podía tener otra explicación más que efectivamente hay un mundo espiritual que para el espiritismo no es sobrenatural, ¿sí? Dentro del espiritismo esto simplemente es un fenómeno absolutamente natural. Nosotros desde afuera, pues quizás lo clasificamos como sobrenatural, pero que bueno, hicieron todo tipo de prodigios. Camilo Bredif, yo le puse ahí una sombra porque no conocemos, no tenemos ninguna imagen de Camilo Bredif, un medium que fue un fotógrafo, casualmente, en general la mayoría de fotógrafos eran químicos, y eran los que justamente realizaban los revelados, que también llegó al Río de la Plata, realizando enormes prodigios, al punto de caminar con Carlos Encina, que fue uno de los fotógrafos de la campaña del desierto, junto con el famoso Encina Moreno, digamos, era un topógrafo, amigo de Rafael Hernández, que en una sesión en Constancia ve salir a su esposa muerta del gabinete mediúnico donde estaba Bredif y camina del brazo y rodea el gabinete y camina con la esposa que hacía tiempo había fallecido, a ese nivel de espectacularidad de fenómenos. ¿Sí? En general, digamos, estos tipos de fenómenos se extendieron bastante tiempo y tienen que ver con lo mismo que dice Kardec, que en el principio este tipo de fenómenos objetivos, que tienen que ver con que todo el mundo pueda ver, ¿sí? Ver para creer, también correspondiendo a la formación, digamos, aristotélica y agustiniana que tenía Kardec, ¿sí? Católica, necesitaban en el principio la doctrina este tipo de fenómenos para convencer a la gente. Si no veían, por ejemplo, aquel fenómeno de producir una bola luminosa, ¿no es cierto?, en una mesa, bueno, la gente no se iba a convencer de la doctrina. Esto para Kardec dice, esto solamente es al principio, después cuando la gente se convenza ya no va a ser necesario realizar este tipo de mediunidades. Nosotros en Argentina hemos tenido, digamos, varios medios de efectos físicos, ¿sí? El famoso Pablo Fidanza en la década hasta el 10, y después, digamos, en un periodo más
cuando Firenze tuvo un par de atentados, digamos, en los que se supone que quisieron asesinarlo, y bueno, su mediunidad se vio truncada por un tiempo, pero se encerraba en una jaula y producía todo tipo de materializaciones fuera de la jaula, flores, objetos, es más, incluso producía o materializaba animales vivos que luego él mismo embalsamaba y estaban guardados en un museo, en la Confederación Espiritista Argentina. Medios que produjeron todo, digamos, lo que han producido en otros países. O sea, nosotros, digamos, no hemos sido menos en producción de fenómenos de efectos físicos en Argentina que en el resto del mundo. Acá también tenemos sesiones entre el 28 y el 38 en las cuales nuevamente aparecen. Esta es una sociedad que se llama Dios y Progreso, en la que arman un laboratorio, se llamaba Laboratorio Metapsíquico Dr. Gustavo Geley. Fíjense en el concepto de laboratorio, de repetibilidad, en esta idea digamos, bien positivista, de que digamos, la única manera de poder demostrar algo científicamente, que es la idea del espiritismo. El espiritismo es una fe razonada y es, podemos decir, una doctrina científica, porque puede demostrar para ellos científicamente esto, porque de hecho hacen un laboratorio y repiten experimentalmente las experiencias, someten a los medios a la producción de determinados fenómenos y los repiten con regularidad. Fíjense que pasa lo mismo, plantas, flores, animales. En esta asociación también había pajaritos, ¿sí? Se sellaba una jaulita dentro de la sesión y cuando se prendía la luz aparecía el canario vivo dentro de la jaula, una serie de fenómenos. Pero bueno, fíjense, digamos, el estado, ¿sí? Y ahí vamos a pasar un poco al tema del estado de los medios, ojos cerrados, digamos, algunos medios que entraban en esto que llamamos trance, ¿sí? Mediunidades subjetivas, bueno, voy a decir rápidamente, el más famoso que conoció una historia del espiritismo argentino es Castilla, un cigarrero, un señor semianalfabeto al cual Escarniquia, uno de los integrantes de Constancia, intenta infructuosamente que aprenda a leer y escribir. Sin embargo, es tomado por el espíritu del magnetismo, es instruido por este espíritu en un montón de sesiones y es invitado a diferentes reuniones en donde discute con catedráticos de la época de diferentes temas. Por ejemplo, temas jurídicos, temas filosóficos, temas literarios. Obviamente, y ahí entramos en la cuestión de cómo eran estas mediunidades. Antonio Castilla no recordaba nada, entraba en trance. Cuando salía de ese trance y había estado hablando de digamos, jurisprudencia comparada europea con los juristas de la época, no recordaba absolutamente nada y seguía en la calle vendiendo cigarrillos, ¿sí? Mariño se quejaba porque además le gustaba el vino, le gustaban las mujeres y entonces era difícil marcar a este hombre que tenía para Mariño una capacidad extraordinaria, pero bueno, también le gustaban digamos, las cosas mundanas y bueno, era medio incontrolable. Fíjense que tenemos, digamos, algunas experiencias donde, bueno, algunas personas consultaban, en el medio, acerca de algunas cuestiones personales. Por ejemplo, este señor, ¿sí? Esta es una de las revistas que hay mucho, este señor consultando sobre supuestamente su esposa fallecida, ¿no? Tratando de contactarse con su esposa fallecida. Y otras asociaciones en las cuales también, evidentemente, hay consultas individuales, ¿sí? En este caso es a través de una sola medium, y en este caso, que es una asociación que se llama El Porvenir, en un grupo de medios que participan de la construcción del relato. En cuanto a las sanaciones, bueno, rápidamente, las primeras implicancias que tienen las sanaciones en el espiritismo tienen que ver justamente con la persecución por, si bien esto es posterior, pero forma parte del relato del espiritismo del ejercicio ilícito de la medicina. Entonces, bueno, en ese punto, muchas sociedades lo que hacían era trasladar a su medium sanador a otras asociaciones más alejadas, más cerca, por ejemplo, de la General Paz. Entonces, las asociaciones como Constancia o como la Fraternidad, que estaban más en el centro, llevaban a su medium que hacía sanaciones a un lugar mucho más alejado donde nadie lo podía. Obviamente, esto parte, digamos, del magnetismo, ¿sí? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, aparece Henry Beck, un magnetizador inglés que tenía un lugar de tratamiento. Y en definitiva, digamos, es una de las grandes discusiones del espiritismo. De hecho, en el primer congreso espiritista argentino que se realiza en 1921, el principal problema y discusión era la mediunidad curativa. ¿Qué hacemos con las curaciones? Por un lado estaban quienes decían, bueno, tenemos que terminar con esto porque vamos a ir todos presos y no podemos curar porque no somos médicos. Y por otro lado decía, la mediunidad curativa es el principal elemento de atracción de fieles. La
gente viene a curarse a las asociaciones. Entonces, bueno, obviamente termina en una cuestión intermedia de alejar a los medios sanadores y otras asociaciones, bueno, dedicarse solamente a hacer pases, oraciones o técnicas, digamos, menos espectaculares. La mediunidad sanadora y la mediunidad subjetiva también están digamos, íntimamente relacionadas, porque no solamente se trata de que el medium que se dice sanador cura, sino que además diagnostica. ¿Sí? En esta asociación, que es Luz del Porvenir, es un gran salón en donde todos, fíjense, además acá empezamos a hablar de las comparaciones, ¿no? Es una de las pocas asociaciones que utilizan guardapolvo, zapatillas, como la Basilio. ¿Sí? Uno diría, si les muestro algunas fotografías de diferentes centros cardesianos o que se autodenominan cardesianos, son 10 cultos diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, todos son cardesianos, todos se autodenominan cardesianos y muchos de ellos pertenecen a la Confederación Espiritista o al otro grupo que son los, digamos, los que están por fuera de la Confederación Espiritista Argentina. La diferenciación parte a partir de la discusión de un libro de Kardec, que es el Evangelio según el Espiritismo, y de hecho se denominan como evangélicos y no evangélicos, simplemente por unas cuestiones de interpretación acerca de qué es Jesús. Pero bueno, en ese aspecto hay como una enorme división dentro del espiritismo. Es más, hay este espiritismo que tiene que ver con la SEA, se denomina un espiritismo más religioso, y del otro lado está el espiritismo más laico, que es el espiritismo que en principio no tiene imágenes y que está relacionado con la CEPA, la Confederación Espiritista Panamericana, en la cual participan países como por ejemplo Venezuela. Hay un personaje muy importante, Jonas Purwa, que seguramente lo conocerás, que forma parte de este grupo, y algunas asociaciones también muy particulares, como la de Rafaela, Espiritismo Verdadero, que es un estudio de caso, una asociación que tiene 5.000 socios, 1.500 personas participando activamente, gente de nivel medio alto, la mayoría empresarios, algunos tienen plantaciones de aceitunas, otros tienen grandes plantaciones, otros tienen grandes comercios, y un nivel sociocultural extremadamente alto, y que tiene toda una fundación de ayuda dentro de Rafael. Esa y otra más en Córdoba son los dos únicos casos en los cuales encontramos en Argentina asociaciones cardesianas tan enormes, tan cantidad de gente. En general, digamos, la mayoría son asociaciones chicas. Pero bueno, dentro de las curaciones, estas, por ejemplo, hacen pases, se acercan y no solamente trabajan sobre, sabemos que no solamente trabajan sobre los encarnados que seríamos nosotros. Hay una cuestión, digamos, importante, y es que en el universo, en la cosmovisión espiritista, por lo menos del kardecismo, en un trabajo habíamos utilizado este término que es el prójimo empleado. El prójimo para el espírita no es solamente el prójimo cercano, vivo, sino que también es todo el mundo espiritual, los encarnados y los desencarnados. Con lo cual, digamos, las técnicas de sanación no solamente se limitan a que está cerca, sino también a que está fallecido, al que acaba de partir, o algún espíritu que está dando vuelta. Ahora vamos a ver un poco con el tema de los fenómenos de efectos físicos, que está dando vuelta y que no entiende que ha fallecido, que tiene que irse, tiene que continuar su camino en el corte de la reencarnación. Tratamientos de todo tipo. Uno de los más interesantes es el medium Latino, que hacía lo que él llamaba, digamos, operaciones psicofísicas. Él sentía en el cuerpo la enfermedad de la persona que la consultaba a distancia, y entonces convocaba espíritus de médicos y enfermeras y hacía toda una operación de la sesión. Esto era incluso controversial en el Luz del Porvenir, porque tenían terror de las cosas que hacía Salatino justamente por esta implicancia. Pero bueno, teníamos unos casos muy interesantes. Bueno, y era a partir de incorporar, digamos, o de traer a la sesión espíritus de médicos, enfermeras, o de el médico particular para tratar ese fenómeno o ese padecimiento particular, realizaba sanciones, ¿sí? Cosas que, digamos, bueno, han hecho una diversidad de técnicas, ¿sí? Bueno, en algún trabajo que hemos publicado, que hemos encontrado que tiene que ver con todo tipo, digamos, de herramientas para poder ayudar al prójimo. En este sentido, el prójimo amplio, ¿no? Encarnados y desencarnados. Vamos a las generalidades para ir terminando. Realmente hay una gran heterodoxia dentro de las sociedades cardesianas, o por lo menos lo que nosotros hemos encontrado en todas las asociaciones que hemos recorrido.
si bien es cierto que no hemos recorrido todas las asociaciones de Argentina, hemos recorrido muchas asociaciones en Buenos Aires y en algunas provincias, y tenemos contacto con gente que de alguna forma viene a ciertas reuniones. Como dije, había como dos grandes grupos de asociaciones, las evangélicas, laicas, religiosas, o como se quieran llamar, que están en una especie de intento de unidad, lo que se llama la Unión Espiritista Argentina. A mí particularmente, por tener más información y más experiencia en la historia del espiritismo, por haber recorrido muchas asociaciones, cosas que en general por ahí ellos no hacen, la mayoría de los fieles, por llamarlo de alguna manera, se quedan siempre en esa asociación. Pero bueno, al escucharme hablar de esta asociación, de la otra y de la otra y de la otra, me nombraron como una especie de asesor sobre, a mí asesor sobre el espiritismo de Argentina. Pero bueno, es interesante también cómo, digamos, en alguna reunión que se ha hecho en La Pampa, en donde, hablando de la mediunidad particular, muchas asociaciones discutían o debatían sobre cómo se hacían ciertas sesiones mediúmnicas, terminaban absolutamente los mismos asombrados de las cosas que hacían nosotros. Estamos hablando de, por ejemplo, 4 o 5 asociaciones que pertenecen a la CEA y que se supone que tienen cierto alineamiento. No es piramidal, es bien horizontal la decisión de todas las asociaciones, eso también es una diferencia con la Basilio. Hay una horizontalidad increíble. Nosotros, de hecho, hemos ido a asociaciones, hemos hecho estudios de campo en asociaciones que no necesitaban pedir permiso a la CEA. En el momento que nosotros entramos, la CEA no nos quiso abrir las puertas, después cambiaron las autoridades y así lo hicimos, pero digamos, no había problema en que trabajáramos con asociaciones pertenecientes a la CEA sin que la CEA, digamos, nos autorizara. Pero bueno, hay una enorme heterodoxia dentro del campo tardesiano, por lo menos acá en Argentina. La mediunidad ayer y hoy, bueno, trance, posesión, medios en estado de inconsciencia. Prácticamente, digamos, eso lo podemos ver en sesiones hasta mediados del siglo XX, mediados del siglo pasado. Hoy en día, esos tipos de mediunidades de personas entrando en trance prácticamente no existen. No existe tampoco el término posesión dentro del kardecismo. Para el kardecismo no hay posesión. ¿Sí? Y también es otra diferencia en cuanto a crítica que por ahí nos han hecho cuando escribimos un artículo de los kardecianos acerca de que, también en términos muy lógicos, ¿sí? Una cosa no puede estar en lugar de la otra. Si dentro del cuerpo está el alma, no puede haber otra alma o un espíritu que ocupe el mismo lugar. Una cosa muy, bueno. Entonces nos explicaban que ellos no utilizaban el término posesión. ¿Sí? Medios que entran en inconsciencia, bueno, todos los que hemos visto en los fenómenos físicos. ¿Sí? Esos medios sí entraban en lo que podemos llamar un trance, un estado disociativo, de inconsciencia, producían los fenómenos, o por lo menos lo que quienes participaban de las sesiones relataban, y luego esos medios no recordaban nada. Yo llegué a entrevistar a una única medium en una asociación, la Fraternidad, una señora de 80 y pico de años, que todavía era medium de la sociedad y que era una de las, digamos, la única de toda la gente de la gran medium acerca de algunas cuestiones personales. Por ejemplo, este señor, ¿sí? Esta es una de las revistas que hay mucho, este señor consultando sobre supuestamente su esposa fallecida, ¿no? Tratando de contactarse con su esposa fallecida. Y otras asociaciones en las cuales también, evidentemente, hay consultas individuales, ¿sí? En este caso es a través de una sola medium, y en este caso, que es una asociación que se llama El Porvenir, en un grupo de mediums que participan de la construcción del relato. En cuanto a las sanaciones, bueno, rápidamente, las primeras implicancias que tienen las sanaciones en el espiritismo tienen que ver justamente con la persecución por, si bien esto es posterior, pero forma parte del relato del espiritismo del ejercicio ilícito de la medicina. Entonces, bueno, en ese punto, muchas sociedades lo que hacían era trasladar a su medium sanador a otras asociaciones más alejadas, más cerca, por ejemplo, de la General Paz. Entonces, las asociaciones como Constancia o como la Fraternidad, que estaban más en el centro, llevaban a su medium que hacía sanaciones a un lugar mucho más alejado donde nadie lo conocía. Obviamente, esto parte, digamos, del magnetismo, ¿sí? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, aparece Henry Beck, un magnetizador inglés que tenía un lugar de tratamiento. Y en definitiva, digamos, es una de las grandes discusiones del espiritismo.
De hecho, en el primer Congreso Espiritista Argentino que se realiza en 1921, el principal problema y discusión era la mediunidad curativa. ¿Qué hacemos con las curaciones? Por un lado estaban quienes decían, bueno, tenemos que terminar con esto porque vamos a ir todos presos y no podemos curar porque no somos médicos. Y por otro lado decía, la mediunidad curativa es el principal elemento de atracción de fieles. La gente viene a curarse a las asociaciones. Entonces, bueno, obviamente termina en una cuestión intermedia de alejar a los medios sanadores y otras asociaciones, bueno, dedicarse solamente a hacer pases, oraciones o técnicas, digamos, menos espectaculares. La mediunidad sanadora y la mediunidad subjetiva también están, digamos, íntimamente relacionadas, porque no solamente se trata de que el medium que se dice sanador cura, sino que además diagnostica. ¿Sí? En esta asociación, que es Luz del Porvenir, es un gran salón en donde todos, fíjense, además, acá empezamos a hablar de las comparaciones, ¿no? Es una de las pocas asociaciones que utilizan guardapolvo, zapatillas, como la Basilio. ¿Sí? Uno diría, si les muestro algunas fotografías de diferentes centros cardesianos, o que se autodenominan cardesianos, son 10 cultos diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, todos son cardesianos, todos se autodenominan cardesianos y muchos de ellos pertenecen a la Confederación Espiritista o al otro grupo, que son los, digamos, los que están por fuera de la Confederación Espiritista Argentina. La diferenciación parte a partir de la discusión de un libro de Kardec, que es el Evangelio según el Espiritismo, y de hecho se denominan como evangélicos y no evangélicos, simplemente por unas cuestiones de interpretación acerca de qué es Jesús. Pero bueno, en ese aspecto hay como una enorme división dentro del espiritismo. Es más, hay este espiritismo que tiene que ver con la SEA, se denomina un espiritismo más religioso, y del otro lado está el espiritismo más laico, que es el espiritismo que en principio no tiene imágenes y que está relacionado con la CEPA, la Confederación Espiritista Panamericana, en la cual participan países como por ejemplo Venezuela. Hay un personaje muy importante, Jonas Urwa, que seguramente reconocerá, que forma parte de este grupo, y algunas asociaciones también muy particulares, como la de Rafaela, Espiritismo Verdadero, que es un estudio de caso, una asociación que tiene 5.000 socios, 1.500 personas participando activamente, gente de nivel medio alto, la mayoría empresarios, algunos tienen plantaciones de aceitunas, otros tienen grandes plantaciones, otros tienen grandes comercios, y un nivel sociocultural extremadamente alto, y que tiene toda una fundación de ayuda en el otro Rafael. Esa y alguna otra más en Córdoba son los únicos casos en los cuales encontramos en Argentina asociaciones cardesianas tan enormes, tan cantidad de gente. En general, digamos, la mayoría son asociaciones chicas. Pero bueno, dentro de las curaciones, estas, por ejemplo, hacen pases, se acercan y no solamente trabajan sobre, sabemos que no solamente trabajan sobre los encarnados que tenemos nosotros. Hay una cuestión, digamos, importante, y es que en el universo, en la cosmovisión espiritista, por lo menos del kardecismo, en algún trabajo habíamos utilizado este término que es el prójimo empleado. El prójimo para el espírita no es solamente el prójimo cercano, vivo, sino que también es todo el mundo espiritual, los encarnados y los desencarnados. Con lo cual, digamos, las técnicas de sanación no solamente se limitan a que está cerca, sino también a que está fallecido, al que acaba de partir, o algún espíritu que está dando vuelta. Ahora vamos a ver un poco con el tema de los fenómenos de efectos físicos, que está dando vuelta y que no entiende que ha fallecido, que tiene que irse, que tiene que continuar su camino en el corte de la reencarnación. Tratamientos de todo tipo. Uno de los más interesantes es el medium Luis Salatino, que hacía lo que él llamaba, digamos, operaciones psicofísicas. Él sentía en el cuerpo la enfermedad de la persona que la consultaba a distancia, y entonces convocaba espíritus de médicos y enfermeras y hacía toda una operación de la sesión. Esto era incluso controversial en el Luz del Porvenir, porque tenían terror de las cosas que hacía Salatino justamente por esta implicancia. Pero bueno, teníamos unos casos muy interesantes. Bueno, y era a partir de incorporar, digamos, o de traer a la sesión espíritus de médicos, de enfermeras, o de médico particular para tratar ese fenómeno o ese padecimiento particular, realizaba sanciones, ¿sí? Cosas que, digamos, bueno, han hecho una diversidad de técnicas, ¿sí? Bueno, en algún trabajo que hemos publicado, que hemos encontrado que tiene que ver con todo tipo, digamos, de herramientas para poder ayudar al prójimo.
en este sentido, el prójimo amplio, ¿no? Encarnados y desencarnados. Vamos a las generalidades para ir terminando. Realmente hay una gran heterodoxia dentro de las sociedades cartesianas, o por lo menos lo que nosotros hemos encontrado en todas las asociaciones que hemos recorrido. Si bien es cierto que no hemos recorrido todas las asociaciones de Argentina, hemos recorrido muchas asociaciones en Buenos Aires y en algunas provincias, y tenemos contacto con gente que de alguna forma viene a ciertas reuniones. Como dije, había como dos grandes grupos de asociaciones, las evangélicas, laicas, religiosas, o como se quieran llamar, que están en una especie de intento de unidad, lo que se llama la Unión Espiritista Argentina. A mí particularmente, por tener más información y más experiencia en la historia del espiritismo, por haber recorrido muchas asociaciones, cosas que en general por ahí ellos no hacen, la mayoría de los fieles, por llamarlo de alguna manera, se quedan siempre en esa asociación. Pero bueno, al escucharme hablar de esta asociación, de la otra y de la otra y de la otra, me nombraron como una especie de asesor sobre, a mí asesor sobre el espiritismo de Argentina. Pero bueno, es interesante también cómo, digamos, en alguna reunión que se ha hecho en La Pampa, en donde, hablando de la mediunidad particular, muchas asociaciones discutían o debatían sobre cómo se hacían ciertas sesiones mediúnicas, terminaban absolutamente los mismos asombrados de las cosas que hacían nosotros. Estamos hablando de, por ejemplo, 4 o 5 asociaciones que pertenecen a la CEA y que se supone que tienen cierto alineamiento. No es piramidal, es bien horizontal la decisión de todas las asociaciones, eso también es una diferencia con la Basilio. Hay una horizontalidad increíble. Nosotros, de hecho, hemos ido a asociaciones, hemos hecho, digamos, estudios de campo en asociaciones que no necesitaban pedir permiso a la CEA. En el momento que nosotros entramos, la CEA no nos quiso abrir las puertas, después cambiaron las autoridades y lo hicimos, pero digamos, no había problema en que trabajáramos con asociaciones pertenecientes a la CEA sin que la CEA, digamos, nos autorizara. Pero bueno, hay una enorme heterodoxia dentro del campo cartesiano, por lo menos acá en Argentina. La mediunidad ayer y hoy, bueno, trance, posesión, medios en estado de inconsciencia. Prácticamente, digamos, eso lo podemos ver en sesiones hasta mediados del siglo XX, mediados del siglo pasado. Hoy en día, esos tipos de mediunidades de personas entrando en trance prácticamente no existen. No existe tampoco el término posesión dentro del kardecismo. Para el kardecismo no hay posesión. ¿Sí? Y también es otra diferencia en cuanto a crítica que por ahí nos han hecho cuando escribimos un artículo de los kardecianos acerca de que, también en términos muy lógicos, ¿sí? Una cosa no puede estar en lugar de la otra. Si dentro del cuerpo está el alma, no puede haber otra alma o un espíritu que ocupe el mismo lugar. Una cosa muy... bueno. Entonces nos explicaban que ellos no utilizaban el término posesión. ¿Sí? Medios que entran en inconsciencia, bueno, todos los que hemos visto en los fenómenos físicos. ¿Sí? Esos medios sí entraban en lo que podemos llamar un trance, un estado disociativo, de inconsciencia, producían los fenómenos, o por lo menos lo que quienes participaban de las sesiones relataban, y luego esos medios no reconocían